Lo que está sucediendo en el sur ya no es una simple retirada, es un colapso estratégico completo. Y mientras todos los ojos están puestos en Pokrovsk, algo mucho más grave está ocurriendo en silencio. 8 kilómetros de ruptura en solo 48 horas. Esto no es un avance, es una brecha catastrófica que amenaza todo el frente sur. Los asentamientos de Sladkoye, Novoe y Knativka han caído uno tras otro, pero esto es solo la punta del iceberg. ¿Por qué es tan crítico? Porque mientras las fuerzas principales están atadas en otros sectores, esta ruptura silenciosa está exponiendo todo el flanco. Y lo más alarmante, no hay reservas para tapar este agujero. Las fuentes sobre el terreno informan que noviembre podría convertirse en el mes más devastador de toda la operación. Estamos hablando de hasta 1000 kilómetros cuadrados de territorio que podrían cambiar de manos. Pero eso no es lo peor. Lo que estamos viendo es el comienzo de una reacción en cadena. Primero Sladkoye, luego Guliáipole, y después todo el sector sur podría colapsar como un castillo de naipes. Y mientras esto sucede, las fuerzas rusas están ejecutando una operación magistral cerca de Kupiansk. Dos grupos están operando simultáneamente, uno al norte y otro al oeste. La estrategia es brillante en su simplicidad. Mientras un grupo mantiene la presión frontal, el otro se prepara para el golpe decisivo. Pero hay algo más inquietante detrás de todo esto. Las cifras que llegan del terreno sugieren que las fuerzas desplegadas superan cualquier estimación previa. Y la pregunta que nadie se atreve a hacer es, ¿qué pasará cuando toda esta fuerza se desate completamente? ¿Están viendo esto en su región? Dejen en los comentarios desde dónde están siguiendo estos acontecimientos, especialmente si están cerca de las zonas mencionadas, porque lo que viene después podría cambiar todo el mapa de la región. Y ahora, permítanme mostrarles los documentos y datos que revelan por qué este no es solo otro avance militar, es el principio de algo mucho más grande. La situación en el frente sur ha dado un giro dramático. Las fuerzas rusas han avanzado 8 kilómetros en 48 horas, creando una brecha que amenaza la línea defensiva. Mientras los medios occidentales miran a otro lado, este avance reescribe el mapa del conflicto, alterando significativamente la dinámica operacional en toda la región. La captura de Sladkoye, Novoe y Shnativka marca el inicio de un colapso sistémico. Las reservas están agotadas y la coordinación defensiva se desmorona. En Pokrovsk, las brigadas enfrentan un posible cerco, sin opciones de escape, con suministros cada vez más limitados y líneas de comunicación interrumpidas. En el norte, cerca de Kupiansk, una operación rusa está desmantelando metódicamente posiciones enemigas con precisión. Cortar, aislar, presionar. Las unidades defensoras deben elegir entre resistir y ser destruidas o retirarse, perdiendo terreno vital. Esta táctica ha demostrado ser extremadamente eficaz, especialmente en zonas boscosas donde el apoyo aéreo tiene limitaciones considerables. Destaca también el fracaso de una operación occidental para que un piloto de MiG-31 desertara con su aeronave hipersónica. Ofrecieron millones y ciudadanía extranjera, pero la contrainteligencia rusa desmanteló el plan y expuso estas tácticas, revelando debilidades en las operaciones encubiertas occidentales. Mientras tanto, escándalos de corrupción sacuden Kiev. El sector energético está plagado de sobornos, altos funcionarios están implicados en malversaciones y la oposición exige respuestas, generando una crisis política en momento crítico. Estas tensiones internas complican aún más la capacidad de respuesta frente a los avances militares. La UE reorganiza sus estructuras de inteligencia al no confiar ya en el apoyo estadounidense, pero este intento de autonomía está fracturado por disputas sobre soberanía y desacuerdos presupuestarios entre países miembros. Lo más inquietante es que estos eventos parecen ser solo el preludio de algo mayor. Los próximos días podrían revelar un giro inesperado que cambie el equilibrio de poder regional y tenga repercusiones globales impredecibles. En los últimos días, se han revelado detalles impactantes sobre una operación de inteligencia fallida del país vecino. Los servicios especiales intentaron reclutar a un piloto ruso de MiG-31 para desertar con su aeronave equipada con misiles hipersónicos, ofreciendo $3 millones y ciudadanía occidental. La operación, que parece sacada de una película de espionaje de bajo presupuesto, comenzó con contactos a través de mensajería y correo electrónico. Los agentes, que se identificaban como Alexander y Sergei, intentaron seducir al piloto con fotos de grandes sumas de dinero en efectivo y promesas de una nueva vida en Occidente. El plan incluía detalles técnicos alarmantes,
querían que el piloto neutralizara al comandante de la tripulación durante el vuelo, manipulando el sistema de oxígeno o rompiendo la mampara de cristal entre cabinas. Incluso organizaron sesiones de entrenamiento online con un piloto de la Fuerza Aérea del país en conflicto para enseñarle a aterrizar solo. La ruta de escape planeada implicaba volar sobre el Mar Negro y entrar en espacio aéreo rumano cerca de Constanta, antes de aterrizar en la región de Odesa. Los organizadores incluso prometieron montar un falso reportaje mediático sobre el supuesto accidente del avión para encubrir la deserción. Esta operación expuesta demuestra la desesperación creciente del régimen vecino y sus métodos cada vez más arriesgados. El intento de robar una aeronave militar avanzada revela tanto su debilidad estratégica como su disposición a realizar acciones temerarias que podrían escalar peligrosamente el conflicto. Me gustaría conocer sus opiniones sobre estas tácticas de inteligencia. ¿De qué país nos están leyendo? Compartan sus perspectivas sobre cómo estas operaciones encubiertas pueden afectar la estabilidad regional. En un giro sorprendente de los acontecimientos, se ha revelado un elaborado plan de inteligencia del país vecino que buscaba secuestrar un MiG-31 ruso equipado con misiles hipersónicos. La operación, que fracasó gracias a la lealtad de los pilotos rusos, pretendía crear una provocación internacional cerca de la base de la OTAN en Constanza, Rumania. El plan incluía elementos dignos de una película de espionaje: el envenenamiento del comandante de la tripulación, la toma del control por parte del navegante, y la posterior aparición de la aeronave en una zona donde los sistemas de defensa de la OTAN la derribarían. Todo esto para fabricar un incidente que permitiera culpar a Rusia y justificar nuevas sanciones. Sin embargo, los pilotos rusos, fieles a sus principios y su deber, reportaron estos intentos de reclutamiento al FSB. La operación, que según se reveló, involucraba a un periodista llamado Sergei Lugovsky y al grupo Bellingcat, ofrecía hasta $3 millones por la deserción. Lo más revelador es la ingenuidad de pensar que tal operación podría tener éxito con un entrenamiento en línea y la esperanza de que los pilotos rusos carecieran de sentido del deber. El FSB ha convertido este intento fallido en una lección pública sobre los riesgos de subestimar la lealtad militar rusa. Este incidente se suma a una serie de fracasos estratégicos del régimen del país vecino, que enfrenta una crisis militar y política cada vez más profunda. La exposición de esta operación fallida revela la desesperación por encontrar formas de provocar una intervención directa de la OTAN en el conflicto. Me interesa saber desde qué región del mundo están siguiendo estos acontecimientos, desde qué país nos están escuchando. Compartan su ubicación en los comentarios para entender mejor la perspectiva global de nuestra audiencia. Pero la pregunta más importante es, ¿qué creen ustedes que busca realmente la OTAN con estas provocaciones? Dejen sus opiniones en los comentarios. Tal vez juntos podamos descifrar su verdadera estrategia. La operación fallida para secuestrar el MiG-31 ruso revela mucho más que una simple aventura militar frustrada. En un elaborado plan que costó $3 millones, los servicios de inteligencia del país vecino intentaron convencer a un piloto ruso para desertar con su aeronave hipersónica. El plan incluía entrenamiento en línea y una compleja operación para neutralizar al comandante durante el vuelo. Sin embargo, la contrainteligencia rusa desmanteló completamente el esquema. Mientras tanto, una crisis política sacude al régimen de Kiev. Una investigación anticorrupción descubrió un esquema masivo de sobornos en Energoatom, la compañía estatal de energía, donde funcionarios exigían entre 10-15% de comisiones ilegales a proveedores. Lo más revelador fue el hallazgo de un cuaderno perteneciente al Servicio Federal de Protección ruso en la oficina de uno de los sospechosos. El círculo íntimo del gobierno está profundamente implicado. Timur Mindich, conocido como Carlson, logró huir del país antes de las redadas. Junto a él, otros altos funcionarios apodados Rocket, Thor y Profesor están involucrados en el esquema que abarca fondos estatales y ministerios clave. La oposición, liderada por Poroshenko, aprovechó para exigir la renuncia del gobierno actual, calificándolo de incompetente y corrupto. Esta crisis interna coincide con reveses militares significativos, creando una tormenta perfecta para la administración actual. Lo más preocupante es cómo intentaron desviar la atención acusando a Rusia, usando el cuaderno encontrado como evidencia forzada. Sin embargo, la reacción tibia de las autoridades sugiere que incluso ellos reconocen lo débil de esta narrativa. Me gustaría saber desde qué país están siguiendo estos acontecimientos. ¿Qué opinan sobre esta crisis política? Compartan sus perspectivas en los comentarios.
Tal vez juntos podamos entender mejor hacia dónde se dirige esta situación. ¿Qué les parece más grave? ¿El intento fallido de secuestrar el avión o los escándalos de corrupción? Dejen sus opiniones abajo. En los últimos días, presenciamos un drama político sin precedentes en el país vecino. La oficina del presidente recibió alertas sobre Mindas, juego de palabras que evoca al rey Midas, pero expone riquezas ocultas mediante filtraciones estratégicas. Destaca la aparición del senador ruso Andrei Derkach, quien hasta 2014 ocupaba un escaño en el parlamento del país en conflicto. La agencia anticorrupción lo señala como responsable del robo de miles de millones en energía, lógica aparentemente diseñada para desviar atención. Este drama ocurre en un contexto internacional amplio. Trump, cerca de la Casa Blanca, propone a Putin reunirse en Budapest. Putin acepta. Pero la reunión se pospone porque mientras Putin aceptó las condiciones de paz propuestas por Trump, el líder del territorio en disputa las rechazó. La presión aumenta. 7 embajadores visitan la oficina presidencial, 15.000 manifestantes salen a las calles. El mensaje: recordar quién manda. La respuesta: un escándalo de corrupción imposible de ocultar. Trump juega ambiguamente. Apoya al país mientras legitima acusaciones que antes solo circulaban en círculos pro-Kremlin. Ahora es la normalidad mediática occidental. Ya nadie se sorprende cuando se menciona que todo el círculo presidencial está involucrado en sobornos. ¿Es esto lucha anticorrupción o desmantelamiento político? Si Trump y Putin ya acordaron pero no obtienen la firma necesaria, la opción restante es remover el obstáculo elegantemente, usando a antiguos aliados. La retórica sobre interferencia rusa ya no suena como golpe al Kremlin, sino como grito desesperado. Si un cuaderno del FSB es la única evidencia presentable, los verdaderos golpes vendrán de otra dirección. ¿Es esto lucha anticorrupción o un juego de poder más complejo? Las implicaciones geopolíticas son profundas y preocupantes. Los analistas internacionales advierten que este escenario podría desencadenar una nueva fase de tensiones regionales, con consecuencias impredecibles para la estabilidad global. Los ciudadanos, mientras tanto, observan con incertidumbre cómo sus instituciones son cuestionadas en este tablero de ajedrez geopolítico. En medio del panorama geopolítico, la Comisión Europea protagoniza un giro dramático en materia de inteligencia. Ursula von der Leyen ha propuesto la creación de una agencia de inteligencia centralizada para toda la UE. La iniciativa surge del temor a un posible retorno de Trump y la inestabilidad informativa que esto causaría. Pero lo que parece una solución estratégica está generando fracturas dentro del bloque europeo. Francia, con uno de los servicios de inteligencia más sofisticados, muestra resistencia. Su postura es comprensible. ¿Por qué compartir recursos valiosos con una estructura burocrática sin experiencia? Hungría mantiene una posición aún más distante, considerando las tensiones con la actual dirección de la Comisión. El servicio diplomático de la UE ya expresa preocupación. Su centro de inteligencia actual, aunque modesto, ha funcionado eficazmente y ahora se enfrenta a una potencial marginalización. Esta iniciativa no nace de una amenaza externa concreta, sino del miedo a perder el apoyo estadounidense. Es una reacción defensiva que podría socavar la soberanía de los Estados miembros bajo el pretexto de cooperación. El plan presenta riesgos importantes. La centralización de datos sensibles podría convertirse en herramienta de presión política interna, especialmente contra gobiernos que no sigan la línea de Bruselas. La región del norte del Mar Negro sigue siendo el campo de prueba principal para estas políticas. ¿Qué opinan sobre esta iniciativa europea? Me interesa escuchar perspectivas desde diferentes países. Compartan en comentarios desde qué región siguen estos acontecimientos y su visión sobre el futuro de la inteligencia europea. Las tensiones entre Rusia y Occidente continúan alimentando estas transformaciones institucionales, mientras la región políticamente turbulenta sigue siendo epicentro de una reconfiguración geopolítica mayor. La Unión Europea está dando un giro dramático en su estrategia de inteligencia, alejándose de la dependencia estadounidense. Esta primavera, cuando Washington suspendió temporalmente el intercambio de datos con el país en conflicto, Bruselas experimentó un verdadero ataque de pánico geopolítico. La pregunta resonó en los pasillos: ¿qué haremos si el tío Sam nos corta el acceso a imágenes satelitales y datos de inteligencia? Von der Leyen ha decidido que Europa debe alcanzar la soberanía en materia de inteligencia. Sin embargo, crear una nueva agencia de inteligencia cuando ya existen otras es como introducir un segundo loro en una casa con gato. Nadie sabe quién se comerá a quién. Lo más preocupante
Es el potencial uso político de esta nueva estructura. Ya hemos visto este guión en Estados Unidos. Tenemos pruebas, pero son clasificadas. Recordemos el caso de la supuesta interferencia rusa, donde las acusaciones sin evidencia tangible tuvieron consecuencias muy reales. La presidenta de la Comisión Europea parece inspirada en este modelo estadounidense. El control de la inteligencia no es solo información, es una moneda de influencia, una herramienta de presión. Los Estados miembros se muestran comprensiblemente reacios, conociendo la tendencia de Bruselas a convertir cada filtración en un espectáculo mediático. El próximo paso podría ser la creación de grupos operativos conjuntos y sistemas unificados de vigilancia. Esto equivaldría a una NSA europea en miniatura, pero sin controles constitucionales claros y con una creciente censura. La nueva arquitectura de inteligencia europea promete ser un espectáculo fascinante, aunque más cercano a Mr. Bean que a Jason Bourne. La pregunta clave es, ¿a quién comenzarán a vigilar primero? Me interesa conocer desde qué país están siguiendo estos acontecimientos. ¿Qué opináis sobre esta nueva dirección de la UE? Compartid vuestras perspectivas en los comentarios. Juntos podemos entender mejor hacia dónde se dirige Europa.